Bueno, son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Está en nuestros estudios Maya Daer, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Ingresó allí por diciembre del 2021, tiene mandato hasta diciembre del 2025. Es autora de 98 proyectos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y coautora de 670. Es abogada y además siempre es muy interesante tenerla acá en los estudios de Radio Sónica para charlar y conversar con nosotros. ¿Cómo te va, Maya? Buen año para vos, porque no te veías desde el año pasado. No nos veíamos, es verdad. Bueno, gracias por la invitación y nada, buen año para todos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en un año complejo en relación al año pasado. ¿Cómo lo estás viendo vos este año desde el punto de vista económico, social, político? Haceme tu mirada al respecto. A ver, arranquemos por la parte económica, que es lo que viene, digamos, estos días siendo noticia, por decirlo así. Estamos muy complicados, digamos, con un mercado muy pequeño que nos modifica el restante del país. Digamos, la economía informal del dólar no llega al 5% y, sin embargo, se moviliza como si fuera el 100% de la economía, y eso nos trae, ¿no?, que cada vez hay más personas que remarcan, ¿no?, lo que tienen en sus góndolas por el temor a una posible devaluación. No le echemos la culpa, digamos, al comerciante que lo hace, porque si le devalúan, no se va a tener, resguardando. se está resguardando, pero a su vez también, digamos, no hay responsabilidad en la parte macro, que hay empresarios que la tienen, digamos, y la movilizan a su antojo para generar desestabilización económica dentro de nuestro país, y eso hace que haya repercusiones, ¿no?, y tambaleos que implican también a la política. O sea, los que son, y me parece interesante remarcar esto, no estamos hablando del último eslabón de la cadena, que es el consumidor y el comerciante, sino de los reales formadores de precios, que son los que producen y los que distribuyen. Y los dueños de los grandes capitales, claro, porque hasta el distribuidor te puedo llegar a decir que está en un lugar bastante incómodo. Está en el medio. Bien. O sea, estamos hablando, digamos, de los que la tienen, por decirlo de esa forma, de verdad, no sí, que son muy poquitos. Me parece interesante diferenciar esto. Porque si no, siempre le terminamos cayendo al comerciante o al pequeño distribuidor, que uno puede verlo como maxi distribuidor, pero cuando vos vas a mirar la realidad del país, sigue siendo chico, digamos. Acá tenés un compendio, digamos, de empresarios que manejan a unas grandes mesas de dinero y son las que generan todas estas irregularidades o desestabilizaciones, ¿no?, y provocan de que todo nuestro país esté de un día para el otro casi con el 60% más del valor del dólar. Increíble. Entonces, sí, totalmente. En ese sentido, digamos, tiene que haber también una exigencia hacia ellos. Esperemos que también que la justicia actúe como corresponde. Digamos, el Ministerio de Economía ha hecho las denuncias correspondientes sabiendo cuáles fueron los lugares donde se generaron estas movilizaciones más bruscas, y ver que eso tenga también una consecuencia, que no sea solamente, no, se lo denunció y quedó en un expediente judicial, sino que haya alguna sanción, digamos, ya sea en la bolsa o en los mercados donde se puede llegar a sancionar a este tipo de movimientos. Eso desde el punto de vista económico. Eso desde el punto de vista económico. ¿Social y político? Lo social, tenés una clase baja que no está llegando al día 10 de mes, ¿no?, que si bien está siendo asistida con distintos mecanismos de asistencia pública, ya sea con plan trabajar, ya sea con el AUH, con distintas herramientas que tiene el Estado, pero eso no es suficiente. No alcanza. Digamos, no solamente no alcanza, sino que llegás al 10. Entonces, esas herramientas también se están agotando y vos tenés, digamos, una deuda, digamos, dentro, digamos, que lo tiene que resolver la política, pero no hay otro lugar donde no, digamos, sean para resolver estas cosas, de qué hacemos con toda esta parte informal que nos está quedando de la población, que se nos está por caer del mapa, ¿no?, y los tenemos que atajar a tiempo, porque un pibe que hoy no come sus 4 comidas diarias es una responsabilidad del Estado. Digamos, ya no solamente si el padre trabaja o no trabaja, sino que tenemos que ser, digamos, tanto el Estado de la ciudad, los provinciales, el Estado nacional, ¿no?, poner todas las herramientas para que el desarrollo de esos niños y niñas sean lo que nos da el futuro, digamos, a mentes pensantes, a trabajadores con fuerza y trabajadoras con fuerza, que nos dé, digamos, la destreza para poder emplear nuevas tecnologías.
si nosotros no tenemos todo eso en nuestros chicos, llega un punto que vamos a tener una menor capacidad de trabajo y de... Maya, y recién hablábamos fuera del aire que me parece interesante linkear esto, que desde, digamos, con esta perspectiva social que vos estás diciendo, si, digamos, la clase tal vez más humilde se empieza a caer del mapa, también está el otro riesgo que ya empezamos a ver. La trabajadora pobre. La trabajadora pobre y la droga. Y la droga, que se empiece a involucrar para de alguna manera suplir donde el Estado no puede llegar. Tenemos tasas altas de adicción. No las vamos a negar, están, digamos, cualquiera puede, por lo que me decías vos, hasta por un grupo de Telegram, sí, conseguir ¿no? Un poco de droga para satisfacer ciertas necesidades. Una comercialización que le está dando a los jóvenes un acceso a dinero. Un ingreso. Un ingreso ilegal, pero es un ingreso. Eso, digamos, estaba mal visto y ahora hay jóvenes que te dicen, bueno, pero yo con esto vivo todo el mes y vos trabajás y no llegás al 10. Yo mantengo a mi familia con eso. Entonces, en esa responsabilidad que hay, tenemos también, digamos, que ver qué hacemos con la comercialización o la legalizamos, ¿no? Y empezamos a hacer tratamientos que sean acordes a las situaciones particulares de cada uno de los sujetos que están pasando por adicciones, las tapamos y seguimos dándole de comer al narcotráfico. Entonces también tiene que haber una vuelta de rosca de qué es lo que vamos a hacer con todo lo que es relacionados a las drogas ilegales que hay en nuestro país. ¿Cómo hacemos para que eso no siga siendo el flagelo para los jóvenes y las jóvenes? Y entender, digamos, que esto no solo afecta a los menores, sino que tenemos gente adulta que está pasando por crisis personales, que también pasa por un tema de depresión y adicciones. Y pongo a las adicciones, alcoholismo, obesidad, es un tema que hay que empezar a hablar, digamos, de lo que significa ser adicto y qué son las consecuencias. Obviamente que el tema de la droga es mucho más impactante y degradante que las otras, pero tenemos que hablar de todas las adicciones. Y que muchas se agudizaron después de la pandemia también, ¿no? Eso es una realidad, es un dato de la realidad. Y se visibilizaron más. Sí, también. Antes era como que las rutinas se tapaban. Yo creo que la otra problemática que trae como consecuencia esto es la negación a conseguir un trabajo digno, la negación a entrar en el sistema de un trabajo digno. ¿Entendés? La precarización que tenemos también es parte de esto. Es parte de esto, sí. Porque la realidad es que vos obtenés un beneficio con un menor esfuerzo y un beneficio, como hablábamos fuera de aire, mucho más significativo que un salario. ¿Sí? ¿Entendés? O sea, rentable. Entonces, y acá toda esta charla nos está faltando la pata política, que es no menor, y ni siquiera te voy a hacer cargo del frente de todos, te hago cargo de la política en general. Cuando ves los grandes espacios que pueden llegar a gobernar Argentina, o el Frente de Todos, o si querés Juntos por el Cambio, hay un lío en todos lados. No estaríamos encontrando interlocutores válidos para dentro de nuestros espacios y a su vez menos para tener una charla, digamos, más madura con los otros espacios. Sí creo que hay mucha discusión o mucho debate en off de estos vínculos que se van generando, pero no se logra poder materializar por las mismas competencia que hay, que termina, digamos, dañando qué es lo que va a pasar. Porque todos nosotros tenemos candidatos que ya se mencionaron, uno dice, bueno, está Daniel Scioli, está Juan Grabois, Rossi dijo su voluntad de ser candidato, presentarse. Entonces tenés un montón de abanicos. ¿Cómo haces para que ese rol que va cumpliendo cada uno sea un interlocutor, pueda generar una estructura de debate interno para nuestros espacios, como también lo tenés en Cambiemos? La tenés a Burri, lo tenés a Larreta, la tenés a Vidal, ¿no? Que también deben tener sus diferencias y sus debates internos, pero que hay que empezar a materializarlos, porque no estamos, digamos, en una época, en una elección es así nomás. Es una elección en medio de una crisis, ¿no? Y una crisis de que nos está dejando a muchos pibes sin comer. Es que cualquiera de los que gane, de todos los que nombraste, o inclusive, si querés, hasta si ganase Milei, no va a ser nada fácil si no tenés ciertos grados de consensos o entendés para dónde pero además, podés llegar a ir. No sé, Maya, vos qué pensás, pero creo que frente a la situación social y económica que estamos atravesando, una urgencia. Más allá de quién gane o no, yo creo que ya debería haber acuerdos en este momento que hagan
Suponete que gane el Frente de Todos, bueno, mejor, porque se va a estar consensuando algo con la oposición que va a beneficiar a su política actual o a la modificación de la... Porque ella nombró algo hoy también fuera de aire que me parece interesante, que es cualquier decisión que se toma se judicializa. Entonces, cuando vos judicializás cualquier decisión digamos, en la estructura de gobierno, también es poner palos en la rueda. Y claro. Eso tal vez es porque no generaste consensos previos. Claro. O no tenés un sistema político aceitado en el diálogo parlamentario, por ejemplo. Yo creo que lo que nos falta a nosotros es esto de los interlocutores. ¿Quién es un interlocutor válido? Digamos, no hay un espacio que nos referencie, fulanito es el interlocutor válido, ¿no? Tenés en cada espacio muchos interlocutores que a su vez tienen muchas interpretaciones y que por ahí dicen, no, podemos ir por acá, pero a la hora de materializar terminamos, ¿no? Con, voy a ir a lo de hidrovía judicializada, ¿no? Se demora toda la licitación y son cosas que son necesarias para la estructura económica argentina. No es que vamos pasando por alto si se hacen o no se hacen. Digamos, también hay que respetar la decisión política que se toma en los acuerdos políticos que se van llevando en un gobierno, porque tiene que ver, digamos, con una plataforma electoral que es la que se presenta antes de presentarse elecciones. Exacto. Es un proyecto de país y qué país queremos y cómo lo queremos, y si el que perdió te va a decir, no, pero yo no lo quería así, te judicializo. Digamos, estamos en un momento, digamos, donde no podemos dejar de pensar de que la política se tiene que sentar. Se tiene que sentar el Frente de Todos, se tiene que sentar Juntos por el Cambio, se tiene que sentar Milei, que es un interlocutor que tiene un espacio, digamos, que representa un sector. Podemos estar o no de acuerdo. En mi caso estoy, digamos, en las antípodas, digamos, de lo que él piensa, pero es un interlocutor de una parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces, valorar las voces, ¿no? Sentarlas, tratar de llegar a un acuerdo, tratar de empezar a decir, bueno, estos son los 10 pilares básicos, ya no vamos a los 4 pilares básicos, son 10 pilares que tienen que estar, que salud pública, educación pública no pueden ser discutidos. El 24 de marzo no puede ser discutido, tenemos que estar todos de acuerdo que nunca más es nunca más. Entonces, hay cosas que son básicas y hoy están en discusión. Uh-huh. Entonces... Julio, querías preguntar. Sí, Maya, ¿cuán importante crees que es lo que va a declarar Cristina hoy, lo que vaya a hablar en cuanto a la organicidad del partido, ¿no? Del espacio, como para empezar a definir ya candidatos? No, es súper importante lo que vaya a decir Cristina. O sea, para cualquiera de los lados que pueda decir, che, voy a ser candidata, no voy a ser candidata, prefiero seguir en la incógnita de ser o no, es importante para el espacio y sobre todo para el sector, digamos, cristinista del Frente de Todos. Entonces, eso es valorable y yo muchas veces pienso que le exigimos demasiado a Cristina, ¿no? Como que somos más exigentes con él que con ella que con cualquier otro sujeto de la política, ¿no? En eso creo que a veces tendríamos como que repensarnos de por qué le exigimos a Cristina mucho más de lo que le exigimos a todos los otros políticos. Y eso creo que ella lo sabe, lo valora y también, digamos, da las palabras justas que tiene que dar en cada momento. Después puedo estar de acuerdo o no con lo que dice. Yo no pertenezco, digamos, al kirchnerismo, o sea, eso, pero no puedo dejar de pensar de que es una de las líderes políticas más importantes que tenemos en nuestro país y que cada cosa que ella diga va a tener un impacto interno y externo de sus palabras. Uh-huh. José. Dale. Precisamente yo creo, ¿no? Vaya siendo por ese camino que vos tomaste, que es el momento como líder política, líder número uno, defina, porque la realidad es que el país está en llamas. Entonces yo creo que esto va a dar tranquilidad o de alguna manera, la gente va a empezar a buscar otros caminos, porque hoy hay una imprevisibilidad. Porque mucha gente tiene expectativas. Porque mucha gente tiene. Y la realidad es que esto también hace crecer otros sectores, pensando en el voto castigo, ¿no? Que tampoco es bueno en un momento como este, donde la realidad que lo que se necesita es la unidad. Porque, para tratar de salir de alguna manera de este atolladero que no nos permite salir. Uh-huh. O sea, creo que sería más que oportuno. Incluso pienso que el mismo partido, digamos, el ala dura del cristianismo se lo está pidiendo. O sea, le está pidiendo definiciones. Uh-huh. Yo creo que sí, que ¿no? Digamos que por eso digo, la exigencia está. Claro. La exigencia está. Para mí el inconveniente es por qué le exigimos únicamente a una mujer, que creo que también en el fondo termina siendo un tema de género, digamos, de que nos termina, digamos, como poniendo en una posición, ¿no? Que si fuera un hombre no sé si lo hubiésemos tenido esa exigencia, con cualquiera sea el representante que uno quiera tener.
digamos, y creo que ella es la líder, no la discuto, y creo que todas las palabras que diga van a ser un impacto que nos va a generar una revolución interna, no solamente, ya sea para un lado o para el otro. Sí, no solo en el partido. No solo en el partido, es interna y externa. Maya, ¿cómo ves porque recién lo nombramos al pasar también el crecimiento digamos, de la derecha, o si querés de Javier Milei, o de su partido, de la Libertad Avanza, que vos recién decías, seguramente pienso diametralmente opuesto a todo lo que diga, pero entonces, y mucha gente, digamos, que se sienta ahí como vos, nos dice esto desde el resto de los partidos políticos, pero ¿por qué tiene este crecimiento? ¿Crees que este crecimiento es real? ¿Es un crecimiento, digamos, pagado por las encuestas, digamos, de alguna manera puesto adelante por los medios de comunicación, o hay, digamos, un hartazgo en la sociedad que busca en Milei el castigo a la sociedad política? Yo creo que Milei lo que refleja es eso, se lo toma como que es alguien ajeno a la política cuando es alguien de la política, digamos, ¿no? Él pertenece a la casta política, si nos ponemos todos en ese rol, digamos, de lugar, sí tomo en cuenta, digamos, de que hay la sociedad, ¿no? Pasó el Frente de Todos y no pudimos controlar la inflación, no llega a fin de mes. Pasó Juntos por el Cambio, no llegaba a fin de mes. Entonces, digamos, que la gente que vive el día a día, que hay lugares donde no puede evacuar sus necesidades, está buscando un horizonte y lo está encontrando, no sé si en todo su discurso, digamos, en tema de mano dura con la seguridad, pero ¿qué es mano dura? Es ser dictadores contra las personas que están en procesos judiciales, es abusar y generar flagelos dentro de los penitenciarios, o es, digamos, lo que debería funcionar, que es un proceso, digamos, judicial hacia las personas que han cometido algún delito, que se los juzgue, se los encarcele y pasemos por un sistema de reeducación. Y creo que la sociedad está con eso. Digamos, la sociedad cree en este momento, no en la justicia por mano propia, pero sí en una exigencia, digamos, a un tema de seguridad y control de las adicciones y narcotráfico en los barrios enorme. Y el discurso que tiene Javier Milei es hacia eso, hacia la mano dura, hacia ese sector. Pero también tenemos que evaluar, digamos, qué significa, digamos, eso que nos plantea, digamos, lo que dijo los otros días, de que la educación no tiene que ser obligatoria, ¿no? Es un tema también para evaluar. De la forma de los vouchers, ¿no? De poder pagar educación con unos famosos vouchers que a la chilena, si querés, o como se trató de instrumentar en Chile en algún momento. Medio, digamos, la educación pública es una bandera y no solamente es una bandera, sino que es un ejemplo para el mundo. O sea, donde vas, nosotros podemos decir de que el 100% de los chicos tienen la obligatoriedad de ir al colegio. Después hay factores que generan de que haya chicos que deserten, es otro tema, que ahí es donde tiene que estar el Estado para volverlos a meter dentro del sistema educativo. Pero no podemos nosotros empezar a creer de que no va a haber una carrera educativa de un niño si no tiene las condiciones económicas para hacerlo. Venís de una familia con un nombre importante en el rol sindical, te metiste en la política, tratás de criar a tus hijos, me imagino, digamos, con esta dualidad de los abuelos y de la madre. ¿Qué expectativas, qué te gustaría, qué país querés que tengan tus hijos cuando ellos sean grandes? ¿Qué quiero para mis hijos? Que vivan en igualdad, que tengan, digamos, el acceso a la educación pública, ¿no? Y puedan recibirse en la educación pública, que puedan devolver a la educación pública, por ahí, como yo creo que uno hace, devolver con un granito de arena lo que tanto nos brindó, y sobre todo que tengan seguridad y al menos yo soy de Parque Patricio, nacida en Lugano 1 y 2, y espero que mis hijos sigan eligiendo el sur de la ciudad, digamos, y no piensen como algunos te dicen, no, pero afuera, afuera no es la meca que uno cree. No existe un lugar más lindo que la Argentina donde tengamos tanto un crisol de sociedad, ¿no? Y poder darle eso un poquito mejor a ellos y que ellos tengan acceso, digamos, a lo mismo que tienen los pibes que van al colegio de ellos. Yo los mando a un colegio de Parque Patricio donde hay una vicisitud de situaciones económicas enorme. Bueno, lo único que pretendo es que ellos cuando sean grandes tengan los mismos amigos con los que se criaron y no haber dicho, los perdí en la falopa, los perdí en un tiroteo, no, que las oportunidades sean iguales y espero poder colaborar para que no sean solamente mis hijos los que progresen, sino
¿Sentís que en estos años que la ciudad es un poquito más igual entre el norte y el sur? Porque, digamos, esta fue una promesa de campaña del PRO, de tratar de alguna manera generar en el sur mejores condiciones de las que había antes de llegar. Dos pavadas, que se higieniza 5 veces más en el norte que en el sur las veredas, o las calles, los sumideros. Uno cuando va a la zona norte, los containers son campanas modernas, divinas. Nosotros en el sur seguimos teniendo los tachos de plástico y vemos cómo lo van corriendo de vecino a vecino. Las estructuras edilicias, Pompeya no tiene un bachillerato, no tiene una educación comercial pública. Entonces, vos decís, ¿por qué un barrio no tiene, solamente tiene industriales? Entonces, no, hay mucha diferencia. El tema de seguridad, vas a la zona norte, tenés mucha mayor cantidad de efectivos en la calle que en el sur de la ciudad. Transporte. Después, los lugares por donde circulan los camiones de carga siguen siendo el sur de la ciudad y los meten entre las avenidas, no es que van por lugares específicos, entonces tenés casas que se van dañando y, como yo digo, son detalles, pero hacen que nuestra ciudad en el sur sea otra. Maya, siempre es un placer charlar y tenerte acá en Radio Sónica. Gracias por la deferencia de venir cuando te convocamos. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y buen año para todos. Maya Daer es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante del Frente de Todos, y conversó con nosotros en la mañana del arranque.